tal amigos? Sean todos muy bienvenidos una vez más a nuestro espacio de conversación, donde como fundación hemos querido abordar una nueva temática, la cual es de suma importancia para esta pandemia. El día de hoy la hemos denominado Salud Sexual y Reproductiva en tiempos de pandemia. Esta vez nos acompaña nuestra querida amiga Jocelyn Villa Ramos. Ella es de profesión obstetra y se encuentra en la ciudad de Temuco. Desde allá vamos a hacer esta entrevista a través de las plataformas virtuales y los invitamos a escuchar con mucha atención. También los invitamos a ponerse cómodos y si tienen alguna pregunta o alguna duda pueden escribirnos en el chat o nos pueden mandar algún mensaje por interno. Bienvenidos, es hora de escuchar. Hasta luego. Hola amigos, una vez más estamos aquí en este tiempo de conversación, de charla, y la verdad que ha sido muy fructuosa en todos los temas que hemos ido viendo. Y bueno, gracias a Dios tenemos a otra profesional que ella se va a presentar, ¿ya? Y que tenemos la gran posibilidad de conversar con ella. Así que hoy día el tema es salud sexual y reproductiva. Así que te dejo a ti para que te presentes ahí con todos los amigos que nos ven. Gracias. Bueno, primeramente gracias por la invitación para conversar, como bien tú decías, temas que son muy, muy interesantes y muy atingentes en todo tiempo, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Mi nombre es Jocelyn Villa, soy matrona de profesión y bueno, la idea es que podamos ir conversando, ¿cierto? Y aclarando tal vez algunas dudas o actualizar tal vez un poquito el manejo en estos tiempos. Sí, tiempos que, como nosotros hemos repetido constantemente, han sido muy complejos en todos los aspectos y que todo está cambiando. Como recién conversamos, todo es dinámico, todo sigue. Bueno, agradecerte a ti primero por aceptar la invitación, creo que te lo agradecemos de todo corazón y bueno, la gente que también te va a estar mirando y que te puede estar escuchando. Bueno, el tema es salud sexual y reproductiva, ¿cierto? Así a grandes rasgos podríamos explicar un poco a qué se refiere eso, porque es muy amplio, pero así como a cortito, muy resumido. Sí, bueno, la salud sexual y reproductiva en realidad abarca todo el ciclo vital, nuestra sexualidad es parte de la vida, ¿verdad? Nuestra salud sexual también es muy importante y reproductiva tiene que ver todo lo que tiene que ver, como bien lo dice la palabra, con la reproducción, ¿cierto? Con la gestación, con ese proceso. Entonces es muy importante tener un equilibrio en nuestra salud sexual y reproductiva también, porque como decía, es parte del día a día, nacemos y morimos con una sexualidad también. Así que a grandes rasgos es eso. Qué importante lo que tú planteas, es parte de nosotros, no es algo ajeno a nosotros. Exacto. ¿Ya? Pero parece que como cultura nos cuesta un poquito el tema, ¿no? Tú que lo ves más. Sí, sin duda que cuesta. Muchas veces son temas tabú o simplemente no se conversa a veces a los niñitos de que son chiquititos. A veces da vergüenza decirle cómo se llaman las partes genitales, por ejemplo, y se les pone otros nombres y no los nombres que son, y eso es tristemente grave porque muchas veces por esas causas se pueden encubrir inclusive abusos, porque el niñito no supo expresar bien qué le pasó, porque dijo otra palabra y no su parte genital, digamos. Entonces es importante que desde pequeños sepamos enseñarle a los niños en relación a la sexualidad, por supuesto, acorde a su edad, a lo que ellos puedan comprender, pero siempre hablando por sus nombres, correcto, sin vergüenza, sin miedo, porque es parte de la vida. ¿Y por qué se tendrá miedo de conversar de este tema? ¿Por qué es tan complejo? ¿Por qué es tan tabú, como tú decías? Sí, es que yo creo que va a depender también de las personas, porque yo siempre digo, todos somos muy distintos, entonces hay personas que les da más pudor porque a veces
hereditariamente ha sido así. Mi mamá no me habló nunca, mi abuelita no le habló, a mi mamá en la casa no se hablaba y a veces uno tiende también a heredar esos patrones. Mm, Entonces, y claro, a veces hay personas que son más pudorosas, que son más vergonzosas porque su personalidad es así, pero la idea es irlo naturalizando, mm, naturalizando y hablarlo con más transparencia también. mm. Sí, como tú dices, una enseñanza de familia, es una enseñanza que uno va repitiendo en algunos aspectos que como tú dices también, hay muchas cosas ficticias que se dicen de este tema. Eh, Igual es complejo cómo vamos aprendiendo también el tema. Y yo creo que lo que menos hacemos es aprenderlo desde la gente que sabe del tema, desde los profesionales. Y que yo creo que igual es importante saber y entender también cada uno de estos planteamientos que hace la familia en el aspecto sexual, en cómo lo podemos llevar. ¿Ya? Y esto es sumamente importante como tú lo planteas. Pues. Preguntar no tiene nada de malo. ¿Ya? Eh, Exacto. a veces da vergüenza, sí es verdad. ¿Ya? Pero creo que hoy día estamos en otra mirada y estamos tratando también que en nuestro país, porque hace muy poco hubieron algunos índices que fueron no muy gratificantes en ese aspecto con los adolescentes. La adolescente. Mm. Entonces igual es complejo, pues es difícil el tema. ¿Y cómo lo vivimos en pandemia? Que es más complejo todavía. Claro, es más complejo todavía el acceso tal vez a información de parte de los profesionales pudiera estar un poco más dificultosa porque efectivamente en los centros de salud se están haciendo las atenciones más prioritarias o incluso como se promueve el confinamiento, ¿cierto? Y estar más bien encerradito en nuestras casas, entonces no hay muchas instancias tal vez para buscar información, pero siempre hay igual material del Ministerio de Salud, por ejemplo, que se puede buscar porque tienen que ser fuentes confiables también. Uno Sí, en pues eso Internet es importante. claro, en Internet uno puede encontrar muchas cosas y a veces muy alejadas de la realidad, entonces siempre buscar en las fuentes más confiables. Mm. Mira, yo trabajo con adolescentes, ¿ya? Y mi trabajo constante es uno de los problemas que más se presenta en el tema de la sexualidad. Y que por lo general tenemos embarazo adolescente y que se complica mucho, mucho, por una parte, y uno ahí se da cuenta que no tienen no hay un seguimiento, uno se da cuenta que hay enfermedades ITS, infecciones de transmisión sexual. Entonces, cuando yo converso contigo, se me viene como todo esto a la mente eh, y cómo podemos problematizar ese tema de lo que tú planteas como profesional en este aspecto. Porque hay mucho, yo creo que hay muchas personas que le da mucho, como, mucho pudor hablarlo. Y que creo Sí, que yo estoy 100% seguro que los que van a escuchar y tienen adolescentes o tienen niños, se le hace un problema muy, muy inmenso y sí que se hace un problema porque, claro, o a veces vienen situaciones que no son las mejores y ahí donde recién empezamos a averiguar o empezamos a ver algunas cosas. Entonces, desde tu profesión, ¿cómo tú lo plantearías o qué le dirías a los padres? Porque, como te digo, hay muchos miedos en este aspecto. sí, bueno, eso es muy importante lo que señalas porque tristemente cuando los papás, como decimos por pudor, por vergüenza, o sienten que no tienen la herramienta a lo mejor para conversar con los hijos en relación a la sexualidad, los chicos, las niñas buscan información donde no corresponde, muchas veces con amigos que pudieran tener información totalmente errada en redes sociales, en muchas partes que no son confiables, entonces en el fondo ellos por buscar conocer del tema empiezan a buscar donde no Mm, corresponde, digamos. A diferencia de un papá
que esté con, digamos, con un poco más de confianza para hablar de esos temas, los hijos siempre le vamos a creer más a los papás. Pero en la adolescencia a veces hago más mi refuerzo con mis pares, Sí, o pues. a veces tiene más peso lo que dicen mis pares. Pero si hay una relación padre-hijo, madre-hija o hijo bien sólida, el chico le va a creer a sus papás y va a creer en eso y va a tener más herramientas para enfrentar la etapa de adolescencia de la mejor manera, sin exponerse tal vez a la infección de transmisión sexual, sin exponerse a un riesgo de un embarazo adolescente. Entonces, lamentablemente ocurre eso, que por no encontrar lo que espero dentro de mi núcleo familiar, empiezo a buscarla en otros lados y ahí puede estar en conflicto. Y esto más prohibido también le atrae, porque es como Sin prohibido duda. también. Exacto, y sobre todo en la adolescencia, que están en esta etapa de la niñez a la adultez, con todos sus cambios físicos, psicológicos, a todo nivel, pues un periodo súper complejo de la vida. Mm, sí, pues se hace complejo y como yo recién te decía, eh, cuando tú planteas el tema familiar también se me viene a la mente. Hoy día hay un tema familiar también fuerte. Padres no presentes, eh, no hay figuras significativas y nos encontramos con esta situación que sí, yo creo que cada uno de nosotros tiene una función de cómo lo podemos llevar. Yo creo que todos somos como mensajeros también de lo que tú planteas, en el aspecto de, quizás no de obligar, pero sí llevar el mensaje en que las cosas sí se pueden hacer mejor en este aspecto y que de una u otra manera todavía nos falta mucho porque culturalmente es muy prohibitivo, hay situaciones que todavía no se conversan, eh, hay situaciones que todavía no abren por esta de la cultura también más, como te decía recién, de lo prohibido, y que Ujú. creo que es sumamente importante porque no solamente lo vivimos a nivel de adolescencia y hoy día los niños, sino que en la adultez también. Eh, yo con mi madre, yo con mi madre hablar esos temas era súper complejo. Eh, y hasta el día de hoy son complejos los temas hablarlos. Y eso es Sin por lo duda. mismo, por lo que tú planteas. Ahora mira, como decíamos, estamos en un tiempo que ha sido complejo, y que muchos han tenido que, como tú dijiste, estar en la casa y que ustedes están con un trabajo súper focalizado, ¿ya? Eh, yo tengo a mi bebé, él cumplió 7 meses y la verdad que sí nos han hecho falta, porque están por teléfono, uno no puede ir, uno vive muy preocupado y aquí vamos también a la otra parte. Aquellos que tenemos hijos, estamos muy preocupados en este aspecto. ¿Ya? No están teniendo sus controles algunos y si lo están teniendo hay que llevarlo, después vuelven. Y hay muchos miedos. ¿Tú cómo nos ayudarías con esto? Porque igual como padre a veces no sabemos qué hacer. Sí, sin duda que sí. Bueno, desde mi área de la salud sexual y reproductiva, eh, los controles prenatales se están realizando desde el día 1 de la pandemia. Sabemos que la gestación no se detiene, entonces No, pues, no se puede detener esa atención. No porque estemos en pandemia podemos desconocer que los embarazos avanzan. Entonces, naturalmente, se siguen haciendo los controles prenatales. eh, el alta del recién nacido con la puérpera, le llamamos a la mamita, ¿cierto?, que ha tenido recién a su bebé, esos también son atenciones que están priorizadas, que deben realizarse, y bueno, después ya cuando están un poquito más grandes, ¿cierto? Generalmente menor a 6 meses son más, digamos, priorizados ese tipo de atenciones. Después de los 6 meses efectivamente son más espaciosos en estos tiempos, porque en tiempos de no pandemia siguen un calendario de control. Pudieran ver también seguimientos telefónicos, efectivamente por vía remota que le llamamos, pero yo creo que, a ver, el mayor mensaje es, si están citados, por ejemplo, al centro de salud,
siempre ir con bastante confianza al centro de salud, ¿ya? Eso cuesta, Porque hay, eso cuesta mucho. cuesta, sin duda, a mí me han llegado pacientes o que yo las contacto y le digo, venga mañana a tal hora a su control, pero es seguro ir, no me voy a arriesgar. Y entonces ahí uno igual le dice a su paciente, en este caso también a los que nos estén escuchando, ¿cierto? Decirles que vayan tranquilos porque los centros de salud hay protocolos bien estrictos y eso es a nivel, digamos, nacional. El Ministerio de Salud entrega directrices y lineamientos de sanitización, de todos los espacios, está todo diferenciado también, no se va a mezclar un paciente que viene sano con un paciente que viene con sintomatología respiratoria sospechosa, o sea, no, eso está normado, es súper riguroso, nos supervisan incluso que se esté cumpliendo eso, así que en ese sentido llamo a la población a que vaya con tranquilidad cuando sea citada. Si no está citada y tiene algún motivo de consulta, por supuesto, a lo mejor ponerse en contacto ya sea telefónico o si el centro de salud tiene alguna red social, hacer la consulta. Hay cosas que se pueden resolver incluso de manera muy simple sin la necesidad inclusive de ir. Pero naturalmente si un paciente o un niño sobre todo, porque los niños siempre son prioridad, ¿cierto? Los adultos mayores también tienen algún problema de salud importante, hay que consultar, hay que consultar. Ahora lo bueno es que como hemos estado más guardaditos en nuestras casas, las enfermedades respiratorias en general que se veían en el invierno se vieron muy poco, muy Sí, poco, casi nada. Porque la ayudó. gente ayudó, efectivamente. Entonces, no subieron ese número de consultas y eso fue bueno porque los SFAM tampoco hay aglomeración de personas, porque la idea es que vaya puntual el paciente prioritario, entonces tampoco en los SFAM hay aglomeración de personas. Jocelyn, ¿cómo lo están planteando? Bueno, el tiempo del embarazo un tiempo que la mujer lo lleva con mucha ansiedad en el sentido del bebé, ¿ya? Yo estoy hablando desde la experiencia de mi esposa, quizás es diferente en todos los aspectos. Pero en este tiempo de pandemia yo creo que igual el tema del estar embarazada ha sido complejo también. Sí, Que va también acompañado de muchos temas de salud mental también que están afectando. ¿Cómo lo han hecho ustedes en este tema? ¿Cómo lo han llevado también? Porque igual ha sido complejo. sí. Bueno, el proceso de gestación en sí es un proceso de muchas emociones para las Sí. mamitas que lo han vivido. O porque hormonalmente están muy distintas en ese periodo nuestras embarazadas. Entonces, en sí el embarazo es un momento de muchas emociones. Y ahora en pandemia, sin duda, que mucho más, Y que, porque está... ¿Mm? disculpa, es que yo como esposo, Sí. uno se da cuenta que pasan un montón de cosas. Yo creo que no alcanzamos a dimensionarlo. Creo que sí podemos un montón de cosas pensar, pero no alcanzamos a dimensionarlo. Algunos tratamos de vivirlo también, pero jamás se va a vivir de la misma manera. Pero igual yo siento que como tú planteabas algo, en el sentido de que los acompañamientos que nosotros hacemos, porque acompañamos, estamos, Exacto. igual tampoco se lo enseña mucho en eso. Yo la verdad que tuve que leer mucho, porque uno no sabe muchas cosas. Y como la atención en los CEFAN muchas veces son rápidas, y muchas veces no hay profesionales tan afables, no siempre se encuentran aquellos profesionales. Sabes que es sumamente importante lo que tú planteabas, el tema que cómo lo lleva la persona que está embarazada, pero también cómo lo lleva también la persona que está al lado de ella. Se hace complejo. Sin duda que sí. De hecho, bueno, la pareja, el progenitor o la persona significativa, como decías tú igual delante, que estaba muy bien dicho, la persona significativa, porque a veces puede la embarazada no estar con el papá de su bobita por distintas causas, Sí. y que la persona significativa sea mi mamá, sea mi hermana, que cumple un rol de acompañamiento efectivamente.
En el ingreso de embarazo se entrega mucho material educativo a las embarazadas, ¿ya? Se entrega eso en el sistema público, ¿ya? Sí. No en el sistema privado, en el sistema público. Es igual hago un llamado a la población, ¿ah? Que el sistema público de salud, en lo que tiene que ver del control prenatal, eh, está bien abordado, está muy bien abordado. Hay mucho material, se les hace seguimiento, están... Yo encuentro, siempre digo, es un lujo la atención de salud pública en esa área. Y estudios lo revelan. Hay estudios que son hechos que Sí, en ese aspecto, al menos de lo que significa materno los bebitos, infantil, sí, sí, justamente. Chile está tiene muy buenos indicadores de salud Sí, a justamente. nivel de países desarrollados, a nivel latinoamericano, Pocas ahí, muertes, top one, muy pocas muertes de... fuertes. Sí, Exacto. Y eso es porque se hace un muy buen control prenatal, entonces hay anticipación de los riesgos. sí. Entonces, por eso llamo a la población que siempre se controle lo más precozmente posible, ojalá ingresar tan pronto se enteren o sospechen de un embarazo, es bueno consultar a la brevedad. Eh, Se entrega, como decía delante, material educativo en el ingreso de embarazo, harto material, incluso hay uno que es exclusivo para el papá, que se llama Paternidad Activa, ahí sale un varón afuera en la tapa de un libro, es bien. A mí no me tocó, no había. Es que a veces, tristemente pasa eso, que a veces no hay stock de todos los materiales. Yo cuando lo tengo disponible, siempre lo entrego. Sí, no, sí, sí estoy, y yo sé que tampoco no alcanza, sí, yo estoy muy claro en eso también. Sí, sí, a veces, Pero lamentablemente, lo bajé de la página. súper. Porque en la página, 13contigo.cl. sí, también estaba en la página, así que lo Sí, busqué y estaba ahí súper. como que me preocupé en algunos aspectos que uno no sabe. Ahora lo que ha cambiado igual un poquito, yo diría en gran parte de los centros de salud, el tema de, por protocolo, no hay acompañamiento físico, porque se permite el ingreso muy restringido a los centros de salud. Eso yo sé, por lo menos lo he visto en mis pacientes embarazadas, que les ha afectado bastante. Sí, Sí. ellas quisieran estar a las ecografías también prácticamente solitas y al parto. En algunos hospitales de Chile se está ya permitiendo el ingreso del padre o de la persona significativa, pero en la mayoría todavía lamentablemente no por seguridad principalmente también en los centros de salud para evitar una mayor exposición. Yo creo que eso no sabemos cómo se va a comportar con el paso del tiempo, porque lamentablemente el virus no se ha visto todavía No. una evolución favorable. Pero sabes que yo, uno a veces piensa como padre, igual entre acompañarla y estar ahí, uno piensa mucho no tanto en poder infectarse uno siempre está pensando en los más pequeños. Y esa preocupación, como yo te decía, es un estrés constante. Porque claro, todo lo que tú ves a nivel de televisión, todo lo que tú escuchas, entonces se hace más complejo porque también, bueno, todo lo que vas escuchando también vas tomando algunas cosas, otras no, pero hay un montón de cosas que vas recibiendo todo el día en este aspecto. Entonces igual como que se hace más complejo, como te decía, más estresante. Y por eso yo creo que es sumamente bueno lo que tú nos planteas. Y que das esa tranquilidad también de que puedan ir tranquilos, que sin ningún problema, que hay protocolos estrictos del tema de que si uno va a hacer un examen o va o lleva a su hijo, eso va a ser algo seguro, ¿ya? Ahora nos tenemos que acostumbrar a esta nueva realidad, pues es complejo y que una Tiene pandemia. para rato. Sí, Impresiona que y aparte que no nos nos queda un cuidamos, pues, tiempo. sí, sí, es el tema, pues, mientras no nos cuidemos esto va a seguir. Y como te planteaba recién, el tema de cómo lo vive esta mamá, pues. Tú me ibas a contestar justo y parece que ahí justo te molesté, pero como disculpa, cómo a nivel, cómo se vive este a nivel de salud mental también de la mamá.
cómo lo Sí, lleva? en general, bueno, las embarazadas siempre es un grupo de pacientes que es donde uno mejor puede educar. Educar en el sentido de entregarle más herramientas, más para adquirir mayor conocimiento. La mamá en proceso de gestación es muy receptiva, es muy, eh, se me fue la palabra, pero es muy receptiva a la nueva información en beneficio de su bebé. Son muy conscientes también de todo. A mí me encanta el proceso de gestación porque las mamitas son como una esponjita, absorben toda la información. Son muy responsables también con su proceso de gestación. Se cuidan harto. Realmente están en casa, salen lo estrictamente necesario, pero naturalmente está igual un poquito ese temor, esa ansiedad a adquirir el virus, pero como son muy precavidos y muy responsables, eso también lo transmiten a la familia. Entonces, yo por lo menos con las que converso, los controles, ellas dicen, porque hay protocolos también dentro de la casa, que si el esposo sale a trabajar, no ingresa a la casa por la puerta habitual, entra por atrás, se saca su ropa, se ducha, después saluda. Entonces, la mayoría hacen eso, obviamente en beneficio de esa mamita y de esa guaguita. Entonces, en general es un tiempo que es sin duda más sensible, emocionalmente también se vive más intenso. En estos tiempos también están un poquito más ansiosas, con el temor natural también, pero yo me he fijado que lo que más les ha afectado ha sido lo que conversamos delante, el tema de tal vez en Estar el solas, acompañamiento el físico. Sí, acompañamiento. sí. Mm. Mm, Eso sí, pues, algunas me lo han referido, me han dicho, mm, pucha, y me preguntan, ¿y en el hospital todavía uno entra sola? Sí, digo, y lamentablemente no nos ha llegado indicación de cambio. Pero yo soy positiva y digo, ojalá que pronto los protocolos cambien y permitan el acceso del sí, papá a la guagüita, todos esperamos que muchas cosas cambien. Ojalá que, sí, ojalá que se hace. Mira, vamos a la primera pregunta que te hicieron, ¿ya? ¿Te parece? sí. Y la tienes que escuchar, ¿ya? Hola, mi nombre es Elizabeth y aprovechando que está la matrona, quisiera preguntar en qué semana ya uno debiese empezar a hacer ejercicios de preparación para el parto. Quedo atenta, chao, chao. Esa fue la primera pregunta que te hicieron. Súper. Esa es una buena pregunta. Los ejercicios en realidad se pueden hacer desde el día uno, no hay contraindicación para los ejercicios, solo estarían prohibidos en el primer trimestre si hubiese, por ejemplo, una amenaza de aborto, ya que la embarazada esté con sangrado, ¿cierto? O con un dolor eh, sugerente de algo maligno o francamente un sangrado, ahí la indicación es reposo, ¿ya? Reposo, así que ellas no pudieran hacer nada. Lo mismo las que tienen embarazo ya un poco más avanzado, que estuvieran con amenaza de parto prematuro, por ejemplo, que estuvieran con contracciones antes de tiempo, que nos haga sospechar un riesgo de algún parto antes de tiempo, ¿cierto? Parto prematuro, ellas también la indicación es reposo, entonces en esos casos no deberían hacer ejercicio. Las demás, las pacientes que nosotros llamamos fisiológicas, o sea que están sanas, pueden hacer ejercicio en todo el periodo de gestación, pero sí, naturalmente, ejercicios no alta intensidad, no ejercicios fuertes, sino que ejercicios más bien suaves, más bien localizados, el uso, por ejemplo, del balón kinésico, que es ese ¿Sí? balón gigante. Sí, ese es eh, gigante. sí, si las mamitas, por ejemplo, pudieran adquirirlo y tenerlo, es un balón que aporta mucho beneficio a nivel de la musculatura del piso pélvico, irlo preparando también. Ahora en el ingreso de embarazo también, cuando está disponible, entregamos un CD de ejercicios que son bien simples de seguir, no son ejercicios complejos, pero también están en la página del crececontigo.cl, así que hay material, hay mucho. Se pueden seguir rutinas incluso de ejercicio y eso es súper bueno porque al momento del parto nuestros músculos están mucho más preparados para enfrentar, por ejemplo, un trabajo de parto y un Mm. parto en sí.
mito y leyenda en algunos aspectos, que la cesárea, la cesárea con el parto normal, ahí como que se hablan hartos de esos dos temas, ¿ya? Eh, y te lo digo porque también lo escuché mucho, en el sentido de que eh, eh, todos esperan un parto normal, pero la gran mayoría es por cesárea. ¿Hay una diferencia en eso? Te hago la pregunta a ti, yo ahí. ¿Hay alguna diferencia? Pero ¿Sale más, diferencia sale, en... sale más sano el niño si nace por cesárea o nace por parto normal? ¿Hay algunas diferencias en el...? No, la verdad es que la mayor diferencia entre un parto vía vaginal, ¿cierto? Un parto normal versus una cesárea es más que nada la recuperación para la madre, más que para el niño. Ya los niños nacidos por cesárea o parto vaginal, no es que uno esté en ventaja y el otro en desventaja. Sí, la mamita lo va a vivir distinto porque, por ejemplo, en un parto vaginal o un parto normal, el trabajo de parto es lo complejo, como dice la palabra, es un trabajo. Entonces, tienen que ser estar con contracciones, lograr la dilatación, pero nace la bobita vía vaginal y yo siempre digo las mamitas como que aquí no pasó nada, la recuperación es muy, muy rápida. A diferencia de la cesárea que tenemos que pensar, yo igual, ya sea parto normal o cesárea, yo me saco el sombrero delante de las dos mamitas porque la cesárea hay que pensar que es una cirugía, o sea, es una operación. Y al ser una cirugía, el posparto o la recuperación es mucho más compleja. Son muchas capas que se suturan. Eh, y tenemos que tener una mamita después de un parto por cesárea súper funcional. Una mamita que está al cuidado de un ser, que es su bobita. Eh, a diferencia, yo leía por ahí que la cesárea es la única cirugía o la única operación donde el enfermo tiene que cuidar de alguien. Porque si nosotros nos operamos de otras cosas, nos operamos, nos dan licencia, alguien nos cuida y uno hace su reposo. Pero una mamita que ha tenido cesárea tiene que funcionar desde el día uno, desde su cesárea, desde su cirugía. Entonces, para ella es más complejo, digamos. Para los pequeñitos no hay diferencias. Yo me saco el sombrero, no sé qué más sacarme, pero la verdad que es muy complejo. Uno Sí, cuando lo muy válido. vive, sí, sí, y yo creo que como hombres también debemos reconocer eso. Yo creo que uno cuando lo vive desde afuera, como yo recién te decía, es diferente, porque hay muchas cosas que se vive eh, como embarazada y cuando se va a tener el hijo, y que yo personalmente digo, wow, es complejo. Más Sí, cuando tú entras a la cesárea o al parto y ves todo lo que pasa, y, exactamente. y que es complejo. Igual sería bueno que nos preguntaran a los hombres cómo lo vivimos. Sí, sí, eso es muy interesante porque últimamente se da algo muy bonito, que los papás están muy presentes, muy activos. Sí, sí, yo antes de la pandemia, como ahí teníamos mucho más la presencia de los papitos, sí, sí, muy involucrados, hacen muchas preguntas, se interesan. Sí, sería bonito hacer un estudio de eso, Sí, porque sí, claramente ha cambiado mucho, mucho la visión en ese sentido de que el papá es un papá muy, muy presente, papá activo totalmente. sí, es que, Y bueno, eso, maravilloso. todos nos criamos en un ambiente que fue machista. Yo al menos me crié en un ambiente muy machista, ya Ah, no. del patriarcado, que está muy de moda el patriarcado. Sí, Y en ese aspecto, claro, uno quiere hacer las cosas diferentes y yo creo que igual uno lo vive desde otra perspectiva, pero igual es sumamente, es lindo, es hermoso, pero también es angustiante. Uno lo vive con sí, angustia porque también. se vive igual de intenso como lo vive la mamita, entonces, Sí, pues. Y uno no sabe tantas cosas como la mamita, pues la mamita muchas veces está muy, pero uno no lo vive, uno no sabe muchas cosas, pero bueno, es interesante, pero también se debería hacer
un estudio, así que para que sistematice, Sí, para una pero sistematización del tema. Aquí va la otra pregunta. Hola, mi nombre es María Paz. Quisiera consultar si una mujer está embarazada con COVID positivo, ¿qué consecuencias le puede traer al bebé en gestación? sí, esa es una pregunta muy interesante, porque el COVID-19 sabemos que es nuevo, ¿cierto? De la familia de los coronavirus, pero es nuevo, entonces la evidencia científica todavía es baja, ¿ya? En los países que ya llevan un poco más de tiempo, como en los países europeos, se han hecho estudios, en Chile también se están haciendo estudios, pero aún así no hay tanta evidencia científica, pero la poca evidencia que se maneja dice que la transmisión vertical, que es de la madre al hijo en gestación o transmisión transplacentaria, es baja. Aparentemente es baja, porque insisto, pudiera que otros estudios futuros digan otra cosa, pero hasta ahora por lo menos sería baja, así que no habría mayores riesgos, mayores problemas para ese bebé. Entonces pareciera que esa bobita está como bien protegida dentro de la guatita de su madre. Las embarazadas igual es interesante porque igual los estudios que hay en relación a esto, se dice que la mayoría de las embarazadas, o un gran porcentaje, pasan de forma asintomática, ¿ya? O sea, que pudieran tener el virus y no presentar sintomatología o presentarla de una forma muy leve, ¿ya? Entonces, muchas veces pudiera tenerlo, inclusive ni siquiera saberlo. Ahora, ¿cuál es el llamado? Porque, insisto, todo esto son estudios de ahora, digamos, no hay estudios de mucho tiempo porque es todo nuevo. Pudiera que al otro mes manejemos otra información perfectamente, pero el llamado, sobre todo para nuestra población de gestantes, porque si bien un porcentaje menor tal vez presenta sintomatología asociada al COVID o COVID positivo, esas pocas, o en porcentaje tal vez, sí han tenido complicaciones respiratorias, han tenido que estar en ventilación mecánica. Entonces el llamado a nuestra población gestante es al autocuidado, y ya sabemos todas las medidas, ¿cierto? El uso de mascarilla, distancia social, salir de la casita lo estrictamente necesario, lavado de manos frecuentes, porque, insisto, no sabemos si los estudios en un tiempito más nos digan otra cosa. Al parecer ahora nuestras guaguitas estarían protegidas dentro del vientre materno, no así después de nacido, ¿ya? Después de nacido, si esta guaguita está expuesta con una mamá, por ejemplo, que está con COVID positivo, claro, ahí el riesgo sí es alto de transmisión, ¿ya? Ahora, importante igual destacar que la lactancia materna no se ha visto presencia de virus. Algunos estudios dicen que sí, pero muy poquito. La mayoría de los estudios dicen que no. Así que, ¿qué es lo que dice hasta ahora la evidencia? Que la lactancia materna sigue siendo segura aún en las mamás COVID positivo, ¿ya? La lactancia materna es el alimento perfecto, ideal para los niños, va conforme a la necesidad de cada bebé. Por eso es la maravilla de la lactancia, siempre digo yo, porque la mamita produce la leche suficiente, necesaria y adecuada para su bobita. Entonces, la lactancia materna sigue siendo un factor protector para todas y todas las bobitas, y aún más en estos tiempos de pandemia, y aún si es que la mamá fuese COVID positivo. ¿Cuánto debe durar la lactancia, Jocelyn? A exclusividad, exclusividad le llamamos pechito y nada más que pechito, ni siquiera agüita de esto, agüita del otro, hasta los 6 meses de vida. Es lactancia materna exclusiva, no se le adiciona nada extra, nada. La leche contiene todo lo necesario. Después de los 6 meses ya se les introduce sus primeras comiditas, ¿verdad? Pero la mamá le puede seguir dando pechito hasta cuando lo quiera. La Organización Mundial de la Salud dice por lo menos hasta los 2 años. Si quieren de ahí hacia arriba, no hay problema, la mamá y el bebé lo deciden. Es una decisión de ellos, digamos. Pero por lo menos hasta los 2 años, dice la Organización Mundial de la Salud, pero hasta los 6 meses de vida a exclusividad. De ahí hacia arriba ya con comiditas, pero le siguen dando pechito a las mamitas hasta cuando lo deciden.
¿Qué antecedentes has tenido sobre el COVID en los niños? Porque, bueno, también trabajan mucho el tema de los niños. Porque, bueno, al principio sabíamos que los niños eran asintomáticos, que eran solamente portadores, pero después salieron otros estudios que igual se enfermaban y que le daba de otra forma. Sí, Entonces, ¿qué pasa ahora con eso? en eso todavía hay como un poco de contradicción con los estudios. Todavía hay un poco de contradicción. Algunos dicen efectivamente que pasan más bien asintomáticos, sintomatología muy leve, y hay otros que es como parecido con las embarazadas, pero al porcentaje poquito que les puede dar, sí es más severo, más grave. Em, pero todavía no hay estudios que se pongan como de acuerdo, digamos, todo. Por eso el mensaje a todas las personas que nos estén escuchando, el mensaje es al autocuidado, porque muchas veces personas, incluso jóvenes, hombres o mujeres jóvenes, sin ninguna enfermedad de base, hemos visto tristemente resultados, pero catastróficos, o sea, incluso la muerte. Entonces el llamado es al autocuidado para todos, o sea, nadie está libre de nada. Hemos visto para el sur incluso que hay como al parecer otra cepa inclusive, es decir, está mutando, está cambiando, entonces no sabemos si ese virus toma contacto con mi cuerpo, no sé cómo mi cuerpo lo va a enfrentar. Entonces el llamado es al autocuidado, pero de todos, de todos, de todos, desde el más pequeño hasta el más adulto. Estamos terminando, Jocelyn. Ya, ya estamos terminando esta conversación. Ha sido muy amena. Eh, Hemos aprendido mucho. Ya, y bueno, tus últimas palabras para las personas que te están escuchando. Claro, tú hacías un llamado al autocuidado, pero nunca está de más decirlo de nuevo. Sí, bueno, agradecer la instancia, se pasó rápido la hora, pasó Sí. rapidito, fue muy ameno todo, gracias, todo muy, muy tranquilo. Sí, llamar a la población, bueno, y a las usuarias de los distintos centros de salud. Yo, como bien decía hasta el comienzo, yo soy matrona, ¿verdad?, de profesión, y que accedan a sus beneficios a nuestras pacientes, si están embarazadas, que hagan sus controles, si necesitan métodos anticonceptivos, que accedan a ellos. Siempre nosotros priorizamos eso, el acceso a la anticoncepción de emergencia, si hay sospecha de infecciones de transmisión sexual. Prácticamente, como bien dije delante, las matronas estamos haciendo nuestras prestaciones habituales, me refiero prácticamente todas, ¿ya? Así que no hay que pensar como, las matronas tal vez están haciendo solo esto y esto de otro no, estamos haciendo de todo, porque, como bien decíamos, el embarazo no se detiene, el embarazo avanza, entonces hay que Sí. seguir controlando. Los anticonceptivos se deben indicar, se deben dar sus recetas para que tengan continuidad esos métodos anticonceptivos, la anticoncepción de emergencia, como bien decía, o si hay alguna consulta del área ginecológica, también. Son cosas que no pueden esperar, son cosas que deben ser resueltas lo más pronto posible, entonces que consulten con toda confianza a través de los distintos medios que tengan sus centros de salud. Y nuevamente reitero el llamado a las pacientes, sobre todo a las embarazadas, que se cuiden. No sabemos cómo se va a comportar el virus de aquí a un tiempo más, por lo tanto, cuidarnos, 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 cuidarnos. Cuidarnos nosotros, cuidar a los que nos rodean, eh, eso principalmente. Bueno, nuevamente agradecerte, también que te cuides, porque trabajas en un lugar complejo. Y bueno, agradecerte, como te dije recién, por tu tiempo, por el horario, y para que puedas ir a descansar también. Así que muchas gracias. Y bueno, gracias amigos por aquellos que nos están mirando o escuchando. Y bueno, aquí damos término a esta conversación. Así que estén muy bien y nos vemos para otra vez. Así que Jocelyn, nos vemos.
Muchas gracias y que estés. Muchísimas gracias le damos el día de hoy a Jocelyn por poder compartir con Fundación Crecer esta temática tan importante y tan relevante durante pandemia. Temáticas que tal vez no escuchamos en cualquier parte y este día como Fundación Crecer lo hemos querido compartir contigo. Y bien amigos, hemos llegado una vez más al final de nuestro espacio de conversación de esta semana. Estamos muy agradecidos de cada uno de ustedes que se ha conectado hasta el final. Los invitamos a compartir este video si a ti te ha parecido interesante, importante. Puedas compartirlo en tus redes sociales, con tus amigos, con tus seres cercanos. Y te invitamos también a seguirnos en todas nuestras redes, en Instagram, en Facebook y también a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Cada semana estamos publicando nuevas temáticas de conversación para tu interés. Esperamos que tengas una muy buena semana que viene de aquí en adelante y te invitamos a disfrutar, que cada día puedas avanzar de manera responsable, ya sea estando en cuarentena o estando en el desconfinamiento. Nos vemos, hasta pronto.